Bueno, 5 años después, 5 años, Karina, 60 meses después, todo lo que dijimos en ese momento, todo lo que se señaló con respecto a lo perjuicioso que era este acuerdo para los intereses del Perú, se ponen en evidencia. Rápidamente con un enlace vía Zoom con la ex congresista, presidenta de la Comisión Lavajato del Congreso de la República, Rosa Bartra. Bienvenida, señora Bartra, a Exitosa. Bueno, se perdió la comunicación, pero mientras tanto yo les voy a contar. La Comisión Lavajato encontró varios indicios y como yo estaba hablando con el excongresista Morales, ellos consiguieron, cuando PPK estaba en el cargo, una documentación que hizo que PPK se vaya, renunció por el peso de la prueba. Tuvo que renunciar. Rosa Bartra era la presidenta de esa comisión. Bienvenida, señora Bartra, a Exitosa. ¿Cómo está, Karina? Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes ya, perdón. Muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar. Yo estaba revisando un reportaje que hice y justamente este reportaje lo hice con usted. Y usted me daba algunos datos de este acuerdo de colaboración eficaz, acuerdo preparatorio entre la Fiscalía y Odebrecht, y me exponía por qué no le parecía bien. Y voy a dar solamente algunos datos. Este acuerdo de colaboración solamente enmarca 4 obras de las 19 obras que ustedes habían mapeado, las 19 obras que tenían Odebrecht sola y en consorcio. Además, ustedes habían identificado que habían 3 mil millones de dólares de sobrecostos. Y también las obras más grandes como Rutas de Lima, Olmos, el gasoducto, no estaban dentro de estas obras que estaban formando parte del acuerdo, que era la interoceánica, el metro de Lima, la vía expresa del Cusco y la vía expresa del Callao. Entonces, ahora, en ese momento causó toda clase de críticas, nadie se podía oponer a este acuerdo. ¿Qué saca usted de lo que está pasando ahora? ¿Cree que se negoció mal? La premisa de esa nota fue, se encontró el justo medio, en realidad estamos dando mucho, estamos entregando mucho a Odebrecht y no tenemos, y tenemos poco. ¿Qué cree usted? Karina, yo primero quisiera reconocer el trabajo que hizo usted en aquella época, porque era 5 años atrás nadar contra la corriente. Como muy bien acaba de describirlo, nadie podía oponerse a la santa palabra de los fiscales de la Procuraduría, nadie. Oponerse a ellos era firmar una sentencia de lapidación y además ser los peores enemigos de la verdad, ¿no? Entonces, cualquiera que pudiese ejercer, en mi caso, que era parlamentaria, mi derecho constitucional y mi deber también de hacer fiscalización de los actos del Estado y del gobierno, estaba totalmente anulado. Recuerdo perfectamente una intervención en una diligencia fiscal por parte de Rafael Vela, jefe del equipo especial entonces y ahora, y él decía, la señora Rosa Bartra, perdone que hable en primera persona, pero tuve un rol protagónico en aquella época. Se ha atrevido, dijo el fiscal Vela, a criticar el acuerdo de colaboración. ¿Cómo es posible eso? Lo que ella quiere es blindar a los corruptos. Bueno, 5 años después, 5 años, Karina, 60 meses después, todo lo que dijimos en ese momento, todo lo que se señaló con respecto a lo perjuicioso que era este acuerdo para los intereses del Perú, se ponen en evidencia.
Fue un acuerdo, en primer lugar, que se negoció en absoluto secreto. Era un secreto de Estado. Nadie tenía por qué conocer nada. Obviamente estaban escondiendo todo lo que ahora empieza a salir a la luz. Ni siquiera el fiscal de la Nación podía conocer los acuerdos que se estaban tomando en nombre del Ministerio Público, en nombre del gobierno peruano, con una empresa, con unos antecedentes nada buenos como Odebrecht. Obviamente, creo que este es un buen momento para hacer un corte y 5 años después hacer una auditoría o por lo menos una rendición de cuentas por parte del equipo fiscal. ¿Cuánto han gastado hasta ahora en tantos años de investigación? Viajes, bonos, por toda Latinoamérica, por Europa, por Estados Unidos, pagos a peritos externos y un largo etcétera. Todo lo que se le ha perdonado a Odebrecht frente a ¿cuáles resultados? Creo que la serenidad, además, que ya nos da el paso del tiempo y el no tener la carga de la defensa de los intereses del pueblo como responsabilidad parlamentaria, sino más bien como una opinión ciudadana. Hay varias lecciones que tenemos que sacar de esto, Karina, porque si este acuerdo finalmente no nos ha traído ningún resultado, ni uno solo, no conocemos ni un solo codinome, no hay responsables en ningún proyecto, no se ha logrado formalizar, ni siquiera acusar a uno solo de los involucrados en toda esta trama de corrupción. Entonces, ¿cuál es la verdad que tanto defendían muchísimos entre el 2017, 18 y 19? Y que nos dieron absolutamente duro a todos los que osábamos criticar a los defensores de Odebrecht. Repito, Karina, Odebrecht es una empresa muy grande, con muy malas prácticas, pero es una empresa al fin. Ellos ahora le van a sacar el máximo provecho al acuerdo que les otorgaron los fiscales y la Procuraduría. Ellos lo van a aprovechar y finalmente, como no tienen nada que perder, porque ya sacaron prácticamente todo su patrimonio y lo único que tienen ahorita en juego es el proyecto especial Chavimochic en su 4ª etapa, entonces probablemente ahora presionen para que ese proyecto finalmente siga en manos de ellos y estén utilizando lo que siempre han hecho. No te doy información, te la doy a cuentagotas, te la doy parcialmente y además no me tocas un pelo a mí. Yo he dicho que soy culpable en tren eléctrico, he dicho que soy culpable en la vía expresa del Cusco, Costa Verde Callao, y he dicho que soy culpable en, ¿cuál es el otro proyecto? En la IRSA tramos 2 y 3. Nada más. En gasoducto yo no he hecho nada, es un proyecto limpio. En Rutas de Lima es limpio, en todos los demás proyectos soy un santo. Y si usas una sola declaración mía o una prueba mía o te atreves a hablar una sola cosa mala en contra de mi empresa, yo no te voy a dar nada. Ok, eso acaba de ocurrir. ¿Pero qué nos han dado hasta ahora, Karina? Bueno, esa es la gran pregunta. A los fiscales los ha agarrado en realidad en frío. Yo, por favor, quiero que escuche 2 declaraciones que ha dado contradictorias el fiscal Vela. Una declaración del día de hoy. Escuchemos. Ya las declaraciones están dadas dentro de todo el respeto por la legalidad internacional. De hecho, ahí no hay ningún tipo de controversia porque, reitero, hasta han participado los abogados de los acusados interrogándolos directamente, sin ningún tipo de restricción más allá del idioma, ¿no? Porque incluso acá en Brasil, señor Lucas, los abogados de los ahora acusados, ¿no? Los abogados peruanos han contratado abogados brasileños. O sea, ha habido un doble nivel de garantía dentro de las declaraciones de todas esas personas. Muy bien, lo que dice el fiscal Vela, que no serán invalidadas, que no hay controversias con las declaraciones que ya han sido dadas. El 2019, esta es una declaración que consigné en mi nota, hace 5 años, escuchemos.
Nuestro objetivo esencial es proteger la información que ya existe y que ha generado entre 38 y 40 investigaciones. En el caso del acuerdo fracase, toda la prueba testimonial se tiene por inexistente y la prueba documental entra en una grave controversia porque ha sido introducida vía esos testimonios. La prueba testimonial inexistente, ¿no? Y las pruebas entran en contradicción. ¿Esto qué quiere decir? Por favor, espéreme unos minutos, regresamos con su respuesta después de la pausa comercial. A Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Estamos con Rosa Bartra, ex presidenta de la comisión en el Congreso de la República, de la Comisión Lava Jato. Ex congresista, le estaba preguntando yo, le hice escuchar esta declaración contradictoria para mí del fiscal coordinador de las Fiscalías de Lavado de Activos, Rafael Vela. ¿Qué pensar? Primero dice que todo está bien, que no serán invalidadas las declaraciones y las pruebas, pero en el 2019 decía todo lo contrario, ¿no? En el caso que el acuerdo fracase, la prueba testimonial se tiene como inexistente y la prueba documental entraría en seria controversia. ¿Qué quiere decir esto? Usted que también es abogada y además ha podido cambiar en el tiempo. Este acuerdo ha podido tener adendas, ya que estamos hablando de Odebrecht, una empresa que llenó de adendas los contratos. Karina, lo primero que habría que señalar, porque hay que poner en contexto todo, que el fiscal Vela ha tenido contradicciones permanentes. Siempre hemos tenido Vela contra Vela. Y eso es algo en lo que habría que profundizar un poco, porque debemos encontrar la causa de esto. El fiscal Vela ha sido juez, es un abogado competente y un fiscal que ha hecho carrera en el Ministerio Público. Es decir, no estamos hablando de alguien improvisado, no estamos hablando de alguien con desconocimiento del derecho. Él empezó mintiendo, empezó diciendo que si bien es cierto, nosotros criticábamos que fuesen solo 4 proyectos frente a la enorme cantidad de proyectos que se habían ejecutado, él afirmaba, pero lo que se conozca a través de la investigación en estos 4 proyectos podrá ampliarse a nuevas investigaciones, cuando sabía perfectamente que el nuevo Código Procesal Penal impide que aquello que no está expresamente señalado en un acuerdo pueda ser materia de utilización para un nuevo proceso. Él sabía que esto era solo para esos 4 proyectos, solo y solo esos 4 proyectos. Es decir, que ni gasoducto, que ni Chavimochique, que ni Olmos, que ninguno de los otros podían ser tocados así apareciera evidencia. Lo sabía. Luego tenemos el tema de la colaboración eficaz y cuál es su efecto con respecto a su calidad probatoria, de lo que aporten estos colaboradores eficaces. Sabe perfectamente que si no hay contradicción, no sirve. Sabe perfectamente. Por eso él defendió tan ardorosamente en el 2019 eso y decía, tiene que continuar la investigación, tiene que validarse el acuerdo, porque si no, las pruebas se van a caer. Pero hoy que se cae todo, 4, 5 años después, sale a decir, no hay problema, las pruebas tienen valor. Sabe perfectamente que ya no tienen el valor probatorio y que todo el caso contra Ollanta Humala, contra la señora Villarán, contra etcétera, 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 se van a caer, incluyendo los procesos incluso contra Alejandro Toledo y los demás. Solamente para entenderla mejor, una última pregunta y con esto cierro. Usted me dice, si no hay esta contradicción, ese es un término de los abogados, para todos entender qué nos quiere decir con esto. Si no hay el valor de contradicción, ¿qué quiere decir esto? Esto se da en el juicio oral, precisamente. Que los abogados de las partes puedan contrainterrogar ya dentro de un proceso a los funcionarios y trabajadores de Odebrecht. Bueno, si ellos se niegan a participar de alguna diligencia más,
el valor de la prueba documental, como muy bien lo señaló Rafael Bell antes de cambiar de posición, en el 2019 tendría serios problemas porque al no haber sido cuestionado por las partes investigadas, su valor probatorio se reduce a casi nada. Entonces, Karina, nos quedaríamos sin caso. Sin embargo, hay algo que es importante señalar y es que los fiscales no son tan incompetentes y el Estado peruano no ha gastado tanto dinero para que ellos solamente centren su investigación y los resultados de la misma en lo que Odebrecht pueda decir o en lo que Odebrecht pueda aportar como prueba documental o de cualquier otra naturaleza. Nosotros, Karina, hicimos una investigación en 1 año y medio, una investigación que a pesar de todo lo vapuleada que fue, no por usted fue una periodista que nos apoyó y que destacó y que incluso, digamos, tomó parte de lo que nosotros encontramos para profundizar sus investigaciones periodísticas. Pero un gran sector de la prensa lo descalificó. Entonces, más bien ahora les diría a los fiscales, ya que se quedaron sin Odebrecht, el informe de la Comisión del Congreso lo tienen en sus manos desde hace más de 4 años. Úsenlo, úsenlo. Pero lo están usando, porque varias de mis investigaciones están dentro de las investigaciones fiscales. Muchísimas gracias a Rosa Bartra. Ella es expresidenta de la Comisión de la Comisión Lava Jato. Muchas gracias por estar con nosotros.